Bueno, junto con José vamos a tratar de desarrollar un poco hacia dónde vamos, pero es necesario saber de dónde venimos. Sabemos todos que venimos a almorzar, así que por lo menos eso lo sabemos. Hoy, desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos que saber que vamos a tener una memoria iniciática muy fuerte, porque hace muy poco tiempo en la historia 12, 14 años, no son nada, tuvimos una experiencia muy gráfica, muy dolorosa, muy triste y muy consolidada de cómo funcionaron los mecanismos que desmontaron un modelo social solidario que se había instalado en la Argentina a mediados del siglo pasado, en la década de Perón. Y es necesario ir a Perón una vez más, pobre Perón, lo usamos todos los días, ¿no? Pero en realidad, esa memoria colectiva que quedó inscrita en la conciencia colectiva del pueblo, fue lo que permitió que ese movimiento político nacional identitario tuviese 70 años de vigencia. Y eso no fue solamente por los cambios estructurales que tuvo, no solamente por un plan quinquenal que fue, o el segundo, que fueron los ejes económicos sociales, no solamente por un inmenso carrillo que pudo diagramar un sistema de salud que dio vuelta a la concepción que en toda Latinoamérica se tenía del biologismo y pudo poner la medicina social como eje. Una medicina social que hoy se llama epidemiología crítica y que ha sido recuperada con aquellos que en algún momento se llamaban determinantes externos al sector salud. Viene un crédito del Banco Mundial de 600 millones de dólares. ¿Y para qué era ese crédito de 600? Año 1995, antes de ayer en la historia. Tenía 3 tramos de 200. 3 tramos de 200. 200 millones para instalar la gerenciación del PAMI. ¿Qué se imagina? ¿Quién se llevó los 200 millones de la gerenciación del PAMI? Gerenciaron el PAMI. Desde ese momento el PAMI no pudo sustraerse. No solamente el país quedó endeudado, sino que además metieron la gerenciación como una cuestión lógica de que los privados deben conducir las cuestiones que el sector público no la puede conducir porque es absolutamente incapaz. Ahí vino uno de los desastres más grandes de la historia de la salud pública argentina en general, que fue los convenios entre la industria farmacéutica, y de esto vamos a hablar mañana, entre la industria farmacéutica y el PAMI, que hoy tiene 7 millones de afiliados, beneficiarios, en ese momento tenía 2,5 millones, pero con 7 millones de afiliados, cierra la industria farmacéutica y se acabó cualquier precio testigo después en el resto de la seguridad social. Porque cerrando con ellos ya no le interesa el gremio gráfico, no le interesa el hospital de Calamuchita, si le compra o no le compra. Cerrando eso, cierran absolutamente toda su cadena de valor, la industria farmacéutica internacional y la nacional también, que tiene gran parte de culpa de eso. Otro de los tramos de 200 millones era para desregular las obras sociales. ¿Cómo desregular las obras sociales? Sí, resulta que el sector que era metalúrgico podía afiliarse al hipódromo y el que era del hipódromo se podía afiliar. ¿Esto qué permitió? Se hizo 2 tramos. Se hizo primero en el año 95, pero se firmó en el 2000 con el decreto 446. Digo por si ustedes que hacen esas cosas raras que es mundial y esas cosas, decreto 446 del 2000, lo pueden encontrar. Y ahí se desregulan las obras sociales. ¿Y qué hace la desregulación? Otro debilitamiento, porque ahí se meten las prepagas. Ahí se meten las prepagas, porque al debilitarse la masa de afiliados, ¿qué pasa con la obra social? Algunos de ustedes, yo no sé si nosotros hemos conducido alguna de ellas, y sabemos perfectamente que si usted tiene 3 afiliados, las tasas de uso le va a impactar
mucho más que si tiene 3 millones de afiliados. ¿O no? ¿Sí? Usted tiene una cardiopatía congénita entre 100 afiliados y le destruye la obra social. La tiene entre 100.000 afiliados y es un dato más sanitario de cómo lo vamos resolviendo. Bueno, entonces empieza a desgranarse, otra vez a descremarse el sistema solidario de salud. ¿Y qué sucede? Se meten las prepagas y le dicen, mira, yo tengo 10 acá, 20 allá, 100 allá, juntamos, hacemos 100.000, entonces yo te manejo la cuestión porque yo puedo manejar las tasas de uso que ustedes no pueden manejar porque son poquitos. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una intrusión de los sistemas de lucro en los sistemas solidarios de salud. Fíjense ¿ustedes creen que esto nació de un repollo? Esto es una estrategia política del Banco Mundial que viene con los 3 tramos de crédito, porque el tercer tramo, ¿saben qué era? Si alguno lo adivina, mire, le regalo la botella. ¿Saben qué era el tercer tramo? La regulación de las prepagas. O sea, desregulaban los sistemas solidarios y regulaban las prepagas. ¿Saben por qué regulaban las prepagas? Porque uno es curioso. Uno es dinosaurio, pero sigue siendo curioso como cuando era chico. ¿Por qué van a regular? No se entiende muy bien. Si todo el proceso viene de regulación, ¿por qué? ¿Por qué diablos van a regular las prepagas? ¿Sabe para qué? ¿Quiénes son del interior del país acá? A ver, levanten la mano. Bueno, unos cuantos. Unos cuantos. En el interior del país fusionan las mutuales, las cooperativas de luz, fusionan y todos dan servicios de salud. ¿Sí? Las mutuales, las cooperativas dan servicios de salud. Como las prepagas que están manejadas por los bancos no querían competencia, sacaban una ley que a los que les gusta googlear pueden googlear en el sitio republicano de Estados Unidos que se llama www.cato.org, donde está toda la información del Tea Party publicada y donde estuvo publicado 6 meses antes el tema de la convertibilidad, de la ley de convertibilidad en castellano escrita por ellos. Y en el 2000 estuvo publicada la ley de dolarización de la economía, escrita por ellos. No lograron traducirla. La otra sí estaba ya en castellano. Esta todavía estaba en inglés. Así que imagínense, regulaban las prepagas porque le ponían un encaje de 3 millones de dólares. O sea, pesos dólares en aquel momento. Entonces, ¿qué mutual iba a poder darle el servicio de salud? Ninguna iba a tener 3 millones de arresto atrás para tener como los bancos un encaje para dar respuesta. Regulaban para eso, para eliminar absolutamente toda la competencia. Pero había más recursos todavía sobre los cuales ir. ¿Saben cuál era? La ley que sale en 1996, por eso estoy haciendo todas las cosas que se pierdan. Partimos del 90, llegamos hasta el 96. En el 96 sale la ley 24.557. ¿De qué es? Sistema de riesgos de trabajo. Sistema de riesgos. ¿Quién lo maneja? Las RT. ¿Qué son las RT? Aseguradoras. Compañeros, colegas, cuando hay una aseguradora por medio, hay guita y hay lucro. No hay otra cosa. Porque el mejor negocio de seguro es no dar servicio, es no prestarnos. Eso es lo único que da ganancia, si no, serían samaritanos, no se llamarían seguros, se llamarían los samaritanos del Banco Santander, no son así, son aseguradores. Ganan guita no dando servicios. Perdonen el lenguaje coloquial, pero yo les quiero poner énfasis, porque como decía mi amigo Florial, maestro Florial Ferrara, en cuyo salón estamos, yo me alegro de eso, él le decía, antes de empezar a hablar, decía yo, quiero que sepan de dónde hablo. Yo digo lo mismo, Yo, decía el viejo Florial, yo soy nacionalista, peronista, socialista y revolucionario, carajo, porque sin el carajo nada es verdad de lo que uno está diciendo. Por eso reforzamos el lenguaje, porque sin ese carajo no existe la densidad necesaria para transmitir un mensaje. Y tenía razón Florial. Esa ley incorpora a los bancos que ya manejaban la CFJ y tengan la progresión 1990, 93, 94, 95, 96.
En el 96, esas ART, que eran los mismos bancos que las FJP, manejaban entre los dos un padrón conjunto de 12 millones de personas. 12 millones de personas. Y de ahí el salto que no pudieron dar por el 2001. Pero el salto venía para el Seguro Universal de Salud. Ahí venía el salto. Mientras tanto, como bien decía Mario esta mañana, o no sé quién lo decía, en la reforma constitucional del 94, yo le pido que la lea. El que no la leyó, yo sé que es pesado, pero que se busquen en el artículo referido a la salud. Hay un solo artículo referido a la salud. Y habla de los consumidores. O sea que para el concepto neoliberal, la salud es un mercado. Y como es un mercado, esa misma constitución destruye los últimos vestigios de cualquier intento de un plan nacional de salud al consolidar la fragmentación del sistema público. ¿Por qué? Porque al municipalizar las prestaciones de salud, al provincializar las prestaciones de salud, incluso nos encontramos en 2002, 2003, y no sé cómo está la hora, pero todavía no lo hemos resuelto del todo, nos encontramos con que el nivel de expectativa de vida de un chico nacido en el Formosa Profundo es mucho menor que un chico nacido en Capital, Santa Fe, Córdoba o Mendoza. Y esto nosotros no lo podemos tolerar. Esto es absolutamente injusto. Porque si un chico nacido en Pirané tiene 4 o 5 años menos de expectativa de vida que un chico nacido en Capital Federal, algo anda mal. Algo tenemos que recordar. Por eso, esa etapa neoliberal nos llevó a la situación que, al ser fragmentado, ¿qué pasó? Lo mismo que con las obras sociales, que salieron a la puerta a buscar ayuda y entraron las prepagas. En el hospital, ¿qué pasó? Los intendentes y los gobernadores salieron a buscar a ver quién le reparaba el aparato de radio, quién le ponía el servicio. Entonces empezaron a intrusar el hospital público, a tercerizar los servicios y obviamente a violar los sistemas solidarios. Esto es el plan neoliberal marcado, discutido y masticado que nos llevó a una situación de crisis en el 2001. Y tiene mucho que ver la salud en esto, porque todo esto además se hace eliminando el resto de las prestaciones sociales que con determinantes externos podrían dar cuenta de gran parte del sistema sanitario si fuese abocado al tema de la prevención. Pero en realidad el criterio neoliberal es la cronicidad de la enfermedad y la atención de la enfermedad. No es la prevención ni el fortalecimiento de la salud. Por eso se elimina. ¿Qué pasó? No, hace tanto que una chica no me dice cosas me pongo nervioso. Debe estar haciendo la señal que me estoy pasando el tiempo. No te pongas con nada. Es un chiste. Bueno, termino. Voy a tratar de redondear un poquito. Vamos a tratar de redondear un poquito. En este marco nos encontramos en 2003. Pudimos avanzar en 12 años, fundamentalmente, sobre aquello que llamamos los determinantes externos al sector salud. Pudimos avanzar incluso con el plan de vacunación. Pudimos avanzar con obras de infraestructura, y después Armando le va a contar la experiencia del hospital. Pudimos avanzar, pero hay un núcleo estructural, cultural, que nosotros no hemos podido derrotar en 12 años. Y ese núcleo estructural es, por un lado, el espacio simbólico que hoy ocupa en el pueblo argentino, el tema de la salud, que es la atención de la enfermedad. Y por otro lado, el espacio simbólico que ocupan nuestros colegas, el tema de la salud, que es la industria farmacéutica y la resolución de la pócima mágica como eje de la resolución de los problemas de la enfermedad. Estos ejes, que son los ejes culturales sobre los cuales tenemos que caminar, tienen que ver incluso con la utilización de la palabra. Por eso yo planteo que quienes repiten el diccionario de la Organización Mundial de la Salud, quien repite el diccionario de la OPS, está repitiendo conceptos y categorías que no nos son propios. Porque nosotros tenemos categorías y tenemos conceptos que no son propios, planificaciones que son propias,
que son americanas, que son criollas, que son morenas, que son profundas, que son nuestras, y que el sistema eurocéntrico generalmente nos ha negado porque no cree que nosotros podamos generar ese pensamiento propio. Esto ha pasado a lo largo de la historia. No me quiero meter demasiado con esto porque me puedo pelear con muchos de los que están acá, sobre todo con los marxistas, pero bueno, son discusiones que tenemos pendientes. Pero de cualquier manera, también en el sistema sanitario, estas cuestiones se expresan. Y se expresan profundamente cuando se dirimen aquel concepto, y con esto voy terminando, no te hagas problema, aquel concepto que diferencia las teorías de Bismarck de Alemania, de Austria-Alemania, las teorías de Beveridge en Inglaterra, que son las teorías, lo que googlean, después se los digo para que lo busquen, que son las que incorporan los sistemas de seguridad social a las teorías que nosotros estamos logrando y hemos logrado incorporar como concepción diferente a la beneficencia. Aquello europeo es el estado de bienestar. Nosotros acá apuntamos a un estado superior que es el estado de justicia social. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si el pueblo participa en las decisiones políticas o no participa. Si la salud está democratizada o no está democratizada. Si el poder político está democratizado o no está democratizado. Y si la organización está o no está conduciendo los destinos del país. Y es ahí donde yo les pido una última reflexión, para que después lo discutamos si quieren. Pero el eje sanitario es el eje organizacional de la comunidad por excelencia, porque es el único permanente. Todo lo demás eje organizacional de la comunidad se pierde. El de la vivienda se termina, se construye la vivienda y se termina. El de la educación, los chicos terminan la educación y se van. Todo el pavimento, el gas, el agua corriente. Pero la salud es el eje que organiza la sociedad y que tiene contenido y tiene una cultura que lo vale. Por eso, para combatir el dengue, no necesitamos el Ministerio de Salud, necesitamos el pueblo organizado. Muchas gracias.